Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy, amigos míos, les traigo un vídeo que honestamente me emociona muchísimo compartir con ustedes. ¿Por qué a quien no le gustan las historias de amor, la magia y, por supuesto, la Navidad? Exacto, a todos. Y justamente eso es lo que vamos a tener hoy, una historia de amor envuelta en la magia navideña. Una historia que estoy segura que los va a hacer sonreír, suspirar y, quién sabe, hasta recordar algún momento especial de sus propias vidas. El título, como ya saben, es bastante sugestivo, ¿verdad? Mert se arrodilla, Afra dice sí bajo la magia navideña. La propuesta. ¡Guau! Ya con eso creo que la curiosidad está encendida. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo que siempre digo: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo cada semana. Y no olviden, los comentarios son mi gasolina. Así que después de ver el vídeo, déjenme saber qué les pareció, qué sintieron, qué opinan. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Bien, ahora sí, vamos a la historia. Prepárense para dejarse llevar por la magia. Todo comenzó hace unos meses, en plena preparación para la Navidad. El aire ya se impregnaba del aroma a canela y pino, los escaparates se vestían de luces brillantes y las calles se preparaban para la llegada de las festividades. Y en medio de ese ambiente mágico, una historia de amor estaba a punto de alcanzar su clímax. Los protagonistas de esta romántica historia son Mert y Afra, nombres hermosos, ¿verdad? Son una pareja increíble. Se conocen desde hace años, desde que eran niños, y su amor ha ido creciendo poco a poco, como una plantita que se riega con cariño y cuidado. Se conocieron en la escuela primaria, compartieron juegos, risas y secretos de infancia. La amistad floreció y con el tiempo se transformó en algo mucho más profundo. Ambos son personas muy especiales, con una conexión única. Siempre me han contado que desde que se conocieron, se sintieron como almas gemelas, como si hubieran estado destinados a encontrarse. Esa sensación de conexión, de sentirse comprendidos y aceptados, fue la base sobre la cual construyeron su amor. Era como si el universo los hubiera unido, creando un lazo invisible que los mantenía siempre cerca, sin importar la distancia física. Mert, el chico, es de esas personas que te inspiran confianza y alegría. Es amable, divertido, y con un corazón de oro. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás y tiene una capacidad increíble para hacer reír a la gente. Posee una energía contagiosa, una sonrisa que ilumina cualquier espacio y una bondad que se refleja en cada uno de sus actos. Tiene una forma de ver la vida que es contagiosa, siempre buscando el lado positivo de las cosas y transmitiendo optimismo a quienes lo rodean. Además, es un hombre de familia, muy apegado a sus seres queridos y valora los momentos que comparte con ellos. Afra, por su parte, es una mujer llena de energía, creativa y con un espíritu aventurero. Es inteligente, resiliente y tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Afra es de esas personas que tienen una pasión por la vida, que no temen a los desafíos y que siempre están dispuestas a aprender y crecer. Es una persona con una gran sensibilidad, que se preocupa por el bienestar de los demás y que siempre está dispuesta a ofrecer una mano amiga. Posee una creatividad desbordante, con una mente llena de ideas y una capacidad de sorprender que la hace única. Juntos forman un equipo perfecto, un equilibrio que se complementa a la perfección. Mert aporta la calma, la serenidad y el sentido del humor, mientras que Afra inyecta la energía, la pasión y la creatividad. Se complementan en sus fortalezas y se apoyan en sus debilidades, creando una relación sólida y llena de amor. Se admiran mutuamente, respetan sus diferencias y se aceptan tal y como son. La Navidad siempre ha sido una época muy especial para ellos. Les encanta la magia que envuelve las fiestas, el ambiente festivo, las luces, los villancicos, la comida y todo. Desde pequeños, la Navidad era sinónimo de alegría, unión familiar y la anticipación de los regalos. Recordaban con cariño las tardes en familia decorando el árbol, horneando galletas y cantando villancicos. Cada año se aseguran de que su hogar esté decorado con adornos navideños, que el árbol esté impecable y que el ambiente sea cálido y acogedor. Es una tradición que comparten y que les encanta. Para ellos la Navidad no es solo una festividad, sino una experiencia que les permite conectarse con sus raíces, celebrar el amor y la gratitud, y compartir momentos inolvidables con sus seres queridos.
Así que este año Mert decidió dar un paso más en su relación. Decidió que era el momento perfecto para pedirle matrimonio a Afra. Habían compartido tantos momentos juntos, habían superado desafíos y habían construido una base sólida de amor y confianza. Sabía que Afra era la mujer de su vida, su compañera, su amiga, su confidente y la persona con la que quería compartir el resto de sus días. ¿Y qué mejor escenario que la Navidad para algo tan importante? La magia de la Navidad, el ambiente festivo y la atmósfera de celebración parecían el marco ideal para sellar su amor. La Navidad es un momento de esperanza, de alegría y de nuevos comienzos. Es la época en que los corazones se abren y los sueños se hacen realidad. Empezó a planificar todo con mucho cuidado, pensando en cada detalle. Sabía que quería que fuera una propuesta inolvidable, algo que Afra recordara con una sonrisa cada vez que pensara en ese momento. Quería que fuera una experiencia única, un recuerdo que atesorarían para siempre. La clave para él era la originalidad y el romanticismo. No quería caer en los clichés típicos. Quería que fuera algo personal, algo que reflejara la esencia de su amor y su relación. Quería demostrarle a Afra cuánto la amaba y cuánto valoraba su amor. Así que se puso manos a la obra. Empezó a buscar ideas, a investigar, a preguntar a amigos y familiares. Quería que la propuesta fuera perfecta. Se sumergió en un mar de posibilidades, buscando la idea que encajara a la perfección con la personalidad de Afra y con la historia de su amor. La primera idea que tuvo fue hacerla en el mercado navideño de la ciudad. Es un lugar mágico lleno de luces, puestos de comida, música en vivo y un ambiente festivo increíble. Imaginó el ambiente, el bullicio, las risas y pensó que podría ser perfecto. Podrían pasear entre los puestos, disfrutar de las delicias culinarias y, en un momento dado, arrodillarse y hacer la pregunta. Pero al final descartó la idea. Quería algo más íntimo, algo más personal. La multitud, el ruido y el ajetreo del mercado podrían restar magia al momento. Después pensó en hacerlo en casa, en el jardín, con el árbol de Navidad de fondo. Prepararía una cena romántica con velas, música suave y una decoración especial. Imaginó el ambiente íntimo y acogedor, la luz tenue de las velas, la música susurrando en el fondo y el árbol de Navidad brillando en la noche. Y justo en el momento cumbre se arrodillaría y le pediría matrimonio. Era una buena opción, sí, pero aún no sentía que fuera la idea definitiva. Sentía que le faltaba algo, que no era lo suficientemente especial. Finalmente se le ocurrió la idea perfecta. Y fue, de verdad, algo increíble. Mert, sabiendo que Afra es una persona muy apegada a sus tradiciones y a su familia, decidió involucrar a todos sus seres queridos. Sabía que Afra valoraba mucho la unión familiar y que se sentiría conmovida si sus seres queridos formaban parte de ese momento especial. Planificó una noche de Navidad familiar, en la casa de los padres de Afra, donde siempre se reunían para celebrar las fiestas. Se puso en contacto con los padres de Afra, con sus hermanos, tíos, primos y amigos más cercanos. Les contó su plan y les pidió ayuda para hacerlo realidad. Todos se mostraron encantados y se unieron a la iniciativa con entusiasmo. La familia de Afra, al igual que la suya, se convirtió en cómplice de la sorpresa. La noche de Navidad llegó y con ella, la magia. La casa de los padres de Afra se transformó en un escenario de ensueño. La familia, unida en la emoción y la expectativa, se preparaba para el gran momento. La casa estaba decorada con luces, guirnaldas y adornos navideños por todas partes. El olor a pavo horneado, galletas de jengibre y chocolate caliente inundaba el ambiente. La música suave y alegre de los villancicos llenaba cada rincón de la casa. La familia de Afra y la de Mert se reunieron alrededor del árbol de Navidad, intercambiando regalos y compartiendo risas. El ambiente era de alegría, de unión, de amor y de felicidad. Era una noche para celebrar, para agradecer y para compartir. Todos esperaban ansiosamente el momento culminante de la noche. Después de la cena, Mert, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le pidió a Afra que lo acompañara al jardín. Afra, sin sospechar nada, aceptó. Se sintió emocionada y expectante, intuyendo que algo especial estaba a punto de suceder. Se tomó de la mano de Mert y caminaron juntos hacia el jardín, bajo la luz tenue de la luna y de las luces navideñas. Cuando salieron, se encontraron con un espectáculo impresionante.
El jardín estaba iluminado con cientos de luces de Navidad, que formaban un camino que conducía a un pequeño escenario. El jardín, habitualmente oscuro y silencioso, se había transformado en un oasis de luz y color. Las luces cuidadosamente dispuestas creaban un ambiente mágico y romántico, un túnel de estrellas que guiaba a los enamorados hacia su destino. En el escenario había un árbol de Navidad adornado con fotos de ellos, fotos que representaban los momentos más importantes de su relación, desde que se conocieron hasta la actualidad. Las fotos cuidadosamente seleccionadas eran un recorrido por la historia de su amor. Desde las primeras sonrisas y los primeros encuentros hasta los momentos más importantes de su relación. Cada foto contaba una historia, cada foto representaba un recuerdo, cada foto demostraba el amor que se tenían. En ese momento Afra se quedó sin palabras, completamente sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al contemplar la belleza y el romanticismo del momento. Se sintió abrumada por la emoción, por el amor y por la sorpresa. Se dio cuenta de que Mert había preparado todo con esmero y dedicación. Comprendió que ese era el momento que había estado esperando. Mert, con una sonrisa en los labios, se arrodilló frente a ella, sacó un anillo de compromiso y con una voz temblorosa, le hizo la pregunta más importante de su vida: Afra, ¿quieres casarte conmigo? Las palabras salieron de su corazón, llenas de amor, de esperanza y de emoción. Miró a Afra a los ojos, esperando ansiosamente su respuesta. Afra, con lágrimas en los ojos, miró a Mert, a las luces, a las fotos, y respondió con un rotundo sí. La palabra, pronunciada con voz temblorosa, resonó en el silencio de la noche. Fue un sí lleno de amor, de felicidad y de ilusión. Un sí que sellaba su destino y que los unía para siempre. La emoción se apoderó de todos. La familia, estaba observando desde la ventana, salió corriendo al jardín para abrazarlos y felicitarlos. La alegría se desató. Gritos de felicidad, abrazos, besos y felicitaciones inundaron el ambiente. El jardín se convirtió en un torbellino de emociones, en un lugar donde el amor y la felicidad se respiraban en cada rincón. Fue un momento mágico, lleno de amor y felicidad. La magia de la Navidad se había hecho presente de una manera increíble. La combinación de la belleza del jardín, las luces navideñas, las fotos y la presencia de sus seres queridos crearon una atmósfera única y emotiva. La emoción se apoderó de todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todos compartían la alegría de Mert y Afra. Y así, amigos, fue como Mert le propuso matrimonio a Afra bajo la magia navideña. Una propuesta llena de amor, originalidad y sobre todo, de cariño. Un momento que estoy segura, recordarán con alegría por el resto de sus vidas. La celebración continuó hasta altas horas de la noche con risas, brindis y baile. La familia se reunió para celebrar el amor y el compromiso de Mert y Afra. Todos compartieron su felicidad, su alegría y su esperanza para el futuro. La noche se llenó de música, de baile y de alegría. ¿Y saben qué? Esta historia me recuerda que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del mundo. Que no importa el tiempo, ni el lugar, ni las circunstancias. Si el amor es verdadero, siempre encuentra la manera de florecer. El amor es capaz de vencer cualquier obstáculo, de superar cualquier dificultad y de transformar cualquier situación. El amor es la base de la felicidad y la clave para una vida plena. Así que, como resumen, hemos visto cómo Mert, con la ayuda de la magia navideña y la complicidad de la familia de Afra, le propuso matrimonio a su amada. Un momento lleno de emoción, romanticismo y sobre todo, de amor. Una propuesta que refleja la importancia de la originalidad, de la dedicación y de la conexión emocional. Una propuesta que demuestra que el amor verdadero siempre encuentra la manera de expresarse y de sorprender. Amigos, espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Realmente me emociona compartir este tipo de contenido con ustedes. Me encanta saber que podemos disfrutar juntos de estas historias, que nos recuerdan la importancia del amor, la felicidad y la magia en nuestras vidas. Me gusta pensar que mis vídeos pueden inspirarlos, que pueden hacerles soñar y que pueden hacerles creer en el poder del amor. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Espero que se hayan sentido inspirados y que esta historia les haya llenado el corazón. Espero que esta historia les haya hecho sonreír, que les haya hecho suspirar y que les haya recordado la importancia del amor en sus vidas.
Y por favor no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la propuesta de Mert? ¿Les gustaría que alguien les pidiera matrimonio de esta forma? ¿Qué tipo de propuestas románticas les gustan? ¿Cuál es su historia de amor favorita? Déjenme saberlo. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y qué sienten. Y por último, pero no menos importante, denle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir esta historia de amor. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de las historias que les traigo cada semana. Activen la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Un abrazo enorme para todos. Y que la magia de la Navidad siga presente en sus vidas durante todo el año. Que el amor, la felicidad y la esperanza los acompañen siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.